nosotros quedamos la semana pasada, estamos viendo los tanques, o sea, los tanques de aprobación, de perdón, de protección y de amor. ¿Por qué? Porque de esos tanques se derivan todas nuestras heridas y todos nuestros conflictos y todos nuestros problemas. Los estamos estudiando minuciosamente para que nosotros podamos entender y discernir de dónde vienen nuestras situaciones y nuestros conflictos. Vamos a leer la palabra primero. Tenía aquí una palabra que dice en Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Nosotros, Dios nos ha estado hablando acerca de las disciplinas, de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Vimos en el mensaje del domingo pasado que nos hablaron de la disciplina del pavo, que era palabra, ayuno, vigilia y oración. Nosotros también, esto es otra disciplina, cuando nosotros tomamos el perdón y el arrepentimiento como un estilo de vida para nuestras vidas. Porque fíjense, si nos ponemos a ver, cuando las disciplinas no hacen efecto sino a largo plazo, y cuando somos metódicos con las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Biblia, oración, ayuno, comunión, congregarse, principio de autoridad, discipularse. Si nosotros no atendemos esas disciplinas, cuando vienen los problemas, nosotros no podemos resolver, no podemos salir adelante con los problemas. Es igual que una persona que se inscribe en un gimnasio, ¿verdad? Y pretenda que le salgan músculos sin hacer ejercicio. Entonces, las disciplinas, dice la Biblia, que no nos son agradables en el tiempo presente, pero a lo largo traen frutos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que a veces es fuerte estar aquí a las 2:30 de la tarde, pero son disciplinas que nos van a dar fruto a su tiempo. ¿Okay? Amén. Entonces, hoy continuamos con el tanque de la aprobación. Nosotros vimos la semana pasada características del tanque de la aprobación, que me imagino ustedes se llevaron su tarea y la están haciendo. Ahora vamos a ver la aprobación en la corrección. Fíjense una cosa, nosotros no solo es bueno cuando nosotros recibimos la aprobación de manera positiva, que por ejemplo nos dicen, oye, hiciste bien ese trabajo, te salió bien todo. También nosotros recibimos aprobación cuando nos corrigen, porque nosotros necesitamos corrección y orientación para sentirnos que somos importantes para alguien o para un grupo. Cuando nos corrigen, también estamos recibiendo aprobación. ¿Okay? El hecho de que hay en la palabra de Dios, vamos a esperar que terminen de llegar, ¿sí? Siéntense adelante, no se lleguen tan atrás. El hecho de que la palabra dice que a nosotros no nos gusta mucho la disciplina, pero la disciplina y la corrección es importante para nuestro crecimiento y para sentirnos aprobados. Porque la Biblia dice que el que no se deja corregir es hijo bastardo. Que el que no es corregido, pues entonces no es hijo del Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos en el tanque de la aprobación la disciplina. Porque si a mí no me dicen nada bueno y lo malo se lo callan y no me dicen nada, entonces no me están aprobando, no me están corrigiendo. Porque la corrección me va a ayudar a mí a sentirme que le importo al líder, que le importo a papá, que le importo a mamá. Entonces, por eso es importante la corrección en medio de la aprobación. Los padres debemos estar atentos cuando otras personas descalifican a nuestros hijos, ¿verdad? Y declarar lo contrario. Muchas veces personas como maestros o los mismos familiares descalifican a nuestros hijos, entonces nosotros vamos a declarar lo contrario, a frenar eso con nuestra boca. No, él no es un flojo.
Cuando le dicen, no, mire que ese muchacho es un flojo, no, él no es un flojo, en el nombre de Jesús no recibo eso. Porque nosotros debemos estar pendientes en ese punto de la aprobación, porque si no decimos nada, entonces estamos diciendo tácitamente que aceptamos eso, ¿no? Entonces, toda corrección debe empezar por aprobación. ¿Se acuerdan que les he mandado a leer varias veces las cartas de Apocalipsis? Bueno, allí el Señor empieza la corrección con aprobación a cada una de las iglesias. Igualito nosotros vamos a hacer con los hijos y con los discípulos. Debemos aprobar y decir las cosas buenas que la persona hace, porque allí le vamos a hacer sentir lo que es el amor a la persona. Le estamos indicando que lo estamos corrigiendo porque le amamos, ¿no? La falta de aprobación en las personas, cuando la persona no es aprobada, eso puede traer adicciones a las drogas, puede traer adicciones al alcohol, al sexo, a la pornografía, al cigarrillo, juegos de azar. ¿Por qué? Porque la falta de aprobación crea un vacío y allí es donde se meten los vicios y las adicciones. Y debemos estar pendientes, por eso es que es necesario llenar esos tanques. Una persona que llega a la iglesia con problemas de adicción, nosotros debemos empezar por trabajar con ellos con el área de su papá. Por ejemplo, oí una vez una charla de un predicador que cuando él decía que él se estaba como especializando en tratar a las personas homosexuales, ¿no? Y entonces él llega, entonces yo me puse a oír la enseñanza para ver si qué otras cosas podía aprender. Y él empezó diciendo que él empezaba preguntándole cómo fue tu papá y cómo fue tu mamá. Entonces empezaba en ese proceso buscando cómo fueron las características en su hogar para que perdonara y pudiera salir de esa adicción. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no fue aprobado por sus padres o simplemente no tuvo una imagen paternal a la cual él quiere imitar o fue rechazado en el vientre. Entonces, todas esas adicciones son por falta de aprobación. Ajá. Vamos a ver, estamos terminando el tanque de la aprobación que lo empezamos la semana pasada, ¿no? Maneras prácticas de dar aprobación. Es necesario elogiar a los hijos y a los discípulos, ¿verdad? En su manera de actuar, de vestir, sobre todo los niños, decirle qué lindo estás, qué bello te quedó ese peinado, para que el niño se sienta que está siendo aprobado. A veces nos parece como tontería, pero es cierto lo que tenemos que hacer. Y también debemos aprobar sobre todo sus esfuerzos. Nosotros no podemos aprobarlo y decir, ay, qué bello tienes los ojos. No, porque él no hizo nada para tener esos ojos. Eso se los puso el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros debemos dar aprobación por sus esfuerzos. Tendió la cama, sacó la basura, lavó sus platos, hizo lo que tenía que hacer, recogió sus juguetes. Entonces le damos aprobación por esos esfuerzos. Dejarlo escoger su ropa, eso le da seguridad y les ayuda a tomar decisiones. Cuando ellos escogen qué te quieres poner, eso sí, hay que darle dos opciones. No decirle, o sea, cuando están pequeñitos, ¿no? Darle dos opciones. Mira, tienes esto, ¿qué te quieres poner? ¿Esto o esto? Entonces decide. Ahí está empezando a tomar decisiones. Y su sentido de aprobación crece porque él sabe que puede decidir lo que quiere. ¿Okay? Debemos ejercitarnos en dar aprobación en el hogar, con la familia, en el trabajo, en la iglesia, en los cumpleaños, expresarle a las personas las cosas buenas que vemos en ellos, porque muchas veces no lo hacemos, sino decimos, ay, te felicito por X cosas, pero no nos acostumbramos a dar aprobación, a decirle a las personas qué cosas buenas tiene, qué hace que a mí me gusta, porque eso levanta la autoestima de la persona. Yo recuerdo que cuando yo hace muchos años tenía una célula, siempre celebrábamos los cumpleaños
Y entonces hacíamos un círculo y cada persona le decía algo que había visto positivo en la persona, algo bueno. Y eso para mí fue muy sanador, porque a mí nadie me aprobó, yo no sabía las cosas que tenía, hasta que ya yo no quería que me dijeran nada. Ya estaba llena, ¿verdad? Porque eso ayuda a las personas. Hay personas que vienen de hogares en los cuales nunca se les dice nada positivo, sino todo es crítica y todo es lo negativo. Y muchas veces nosotros los padres caemos en eso, con el afán de corregir y el afán de que tengan un buen testimonio o que les vaya bien, estamos nada más que enfocados a ver las fallas. Pero si nosotros nos disciplinamos, nosotros podemos disciplinarnos y decirle las cosas buenas que vemos. Tú eres un buen papá, tú eres una buena madre, en caso que sean adultos. Elogiar las cosas buenas que hagan y los esfuerzos que ellos hagan, ¿ok? Entonces nosotros debemos ejercitarnos en esto. También damos aprobación a nuestros hijos cuando le pedimos opinión en circunstancias especiales, y eso no tiene edad. Por ejemplo, si el niño tiene 9 años, te le dice, mira, ¿qué piensas tú que puedo hacer con esto? Entonces el niño va adquiriendo aprobación, él sabe que él es importante dentro de su familia y sabe que lo podemos hacer, que él lo puede hacer, que puede dar una opinión que se le va a respetar. Y él va a crecer con eso. Cuando él sea adulto, él puede dar su opinión tranquilamente. ¿Qué pasa cuando no hemos recibido esto? Que no nos atrevemos a hablar en público porque nos sentimos mal. No porque nos sentimos desaprobados. Pensamos que vamos a meter el pie. Cuando le damos aprobación a nuestros hijos o a nuestros discípulos, entonces los vamos a hacer crecer seguros, que cuando ellos hablen, su opinión es valiosa. ¿Okay? También decirles que estamos en las maneras prácticas de dar aprobación, decirles que son una bendición de Dios en nuestras vidas. Estoy hablando hacia los hijos y hacia los discípulos, pero si a nosotros como adultos no nos dieron eso, entonces tenemos que trabajar. ¿Okay? Le damos aprobación, ya esto lo dije, cuando le pedimos ayuda. Aceptar, esto es importante, aceptar a los amigos de nuestros hijos. Cuando lo aceptamos en la casa le damos aprobación, porque muchas veces vienen los muchachos adolescentes a la casa y quieren traer sus amigos y nosotros les cerramos la puerta, le decimos que no, porque nos van a ensuciar la sala, porque qué fastidio ese muchachero en la casa metido. Pero esto le da aprobación. Si tú aceptas a tus amigos, entonces vas a aceptarlos, ellos se van a sentir aceptados. ¿Okay? Puede ser que haya algún desorden, pero oramos al Señor y las cosas se arreglan. El hogar debe ser un lugar donde ellos sientan la confianza de llevar a sus amigos, y si se lo piden a los padres, entonces porque ellos sienten que pueden llevarlos a su casa, y es importante que uno pueda estar viendo con quién se reúne, ¿no? Esto les da sentido de aprobación. Debemos estar pendientes de dar ánimo y apoyo y mostrar interés en sus proyectos, porque si nosotros no somos aprobados en la niñez, vamos a sentir que rechazados toda la vida. Vamos a sentir rechazo. No nos vamos a atrever, no vamos a ser emprendedores. ¿Por qué? Porque no nos aprobaron en esos pequeños proyectos que hicimos cuando niños. Es importante alabar al niño o al discípulo cuando son responsables, porque cuando lo aprobamos en la responsabilidad se anima a ser aún más responsable. Que colaboró en recoger la mesa, que no llegó tarde, que hizo las cosas sin que lo mandaran. Entonces uno debe hacerle notar eso. Oye, qué bien lo hiciste, lo recogiste, cuidaste a tu niñita. Entonces se sienten como contentos cuando son niños pequeños y también los grandes, ¿no? También en la parte de la aprobación con la esposa o con el esposo, debemos alabar lo que hagan, los esfuerzos que hagan. Que si la esposa cocinó bien, hizo un plato sabroso, entonces el esposo debe elogiar ese talento, esa cualidad, porque
Me he atendido personas que me dicen, ay no, a mí es un fastidio cocinar, a mí no me gusta cocinar. Y le digo, ¿y por qué no te gusta cocinar? Entonces cuando empiezo a indagar, resulta es que el esposo siempre le criticó la comida y se le quitan las ganas. Cuando a ti no te elogian algo, entonces a ti se te van a quitar las ganas de hacer ese algo. Si te lo elogian, entonces cada vez lo vas a hacer mejor, ¿ok? Si no te lo hicieron, entonces empieza a trabajar y a perdonar. Debemos cuidar de no exagerar ni ser falsos en la aprobación. La honestidad es muy importante, o sea, elogiar honestamente, sin exagerar, porque el que está recibiendo la aprobación o el elogio, pues lo va a sentir que eso no está sincero, y si no está sincero, no viene de Dios. Aquí yo tengo un testimonio de una persona que ella cometió un error y fue rechazada y despreciada por su jefe, ¿okay? Entonces ella perdonaba a su jefe, pero no se le quitaba el dolor de haber sido rechazada. Entonces cuando ella fue a orar y fue al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mostró que lo mismo que le había hecho el jefe, que la despreciaba y la rechazaba, eso mismo lo había hecho su papá con ella. Entonces ella tuvo que perdonar a su papá, o sea, el problema, esa era la raíz del problema. Si ella no perdonaba a su papá, ella iba a ir por la vida que todo el mundo, todas las autoridades ella iba a sentir que la despreciaban y la rechazaban. Cuando ella oró y perdonó a su papá por el desprecio, entonces fue sana y se acabó el problema, la circunstancia. Porque en Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Okay? Entonces nosotros siempre que tengamos una circunstancia X especial, debemos preguntarle al Espíritu Santo, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me pasó esto? Cuando veamos el tema del inquirir o de cómo consultar a Dios, vamos a ver que el Señor siempre nos responde. Siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Siempre nos responde. Puede ser que no me responda en un día, 2 días, pero responde. ¿Verdad que sí? Siempre. Amén. Entonces, aquí hay un ejercicio. Aquí hay un ejercicio que es el que hagas tu propia lista de cómo te hubiera gustado que tus padres te aprobaran, porque la manera que me gusta a mí no es la misma que le gusta a Jackie, por ejemplo. Entonces yo hago mi lista y cada quien tuvo un entorno totalmente diferente, una infancia totalmente distinta, ¿no? Entonces aquí yo tengo una sugerencia y cómo me hubiera gustado que me aprobaran, por ejemplo, que cuando presentaba mis notas me dijeran que eres muy inteligente, eres aplicado, te felicito. Eso es importante, ¿no? También haber escuchado de los padres, por ejemplo, o del discipulador, decirme todo lo que te propongas en la vida hacer, te va a salir bien. ¿Okay? Porque muchas veces tenemos mucha inseguridad por la falta de aprobación en nuestra vida. Haber escuchado, te quedó lindo el trabajo que hiciste, te queda muy bonito el vestido, la camisa, escogiste una buena combinación. Estoy dando unos ejemplos para que ustedes se guíen. Eres una bendición de Dios para mí. Eres un buen hijo y por eso te bendigo. Me gusta mucho cuando me ayudas en casa porque eres muy organizado para trabajar. Saben que esto es una manera de animar a los hijos a que colaboren en el hogar. Cuando uno les dice y les aprueba, ay, yo quiero que me ayude. Entonces, oye, me gustó mucho que me ayudara, lo hiciste muy bien. A lo mejor regó la harina por el suelo, hizo cantidad de cosas, pero hay que animarlos a que trabajen en el hogar. Porque allí, recuerden que yo les dije una vez que todo lo que se hace en la niñez es el niño preparándose para la vida de hogar, la vida de padre. Si nosotros ponemos que los hijos ayuden en la casa, sobre todo los varones, ellos cuando se casan van a colaborar tranquilamente con la esposa en la cocina porque ya lo traen impartido. Si mamá les hizo todo y les llevó todo en bandeja de plata, ellos no van a colaborar con la esposa, ni los van a ayudar. ¿Okay?
Entonces, y si papá no incentiva esa ayuda, entonces puede pensar que las mujeres son para servir y que no se les puede ayudar. En estos días yo atendí una pareja donde ella se queja de que bueno, que él no le ayuda, y en este tiempo todos debemos colaborar porque vivimos en un tiempo muy rápido, y porque él dice que las mujeres son para servir, pero eso se lo transmitieron sus padres. Entonces nosotros debemos ir borrando esos patrones de pensamiento en nuestros hijos para que ellos puedan tener un hogar, una pareja con comunión y comunicación con su esposa y ayuda, porque piensan que el trabajo del hogar no es tan pesado. Y sí, ponga a un hombre a hacer el trabajo del hogar para que vean. ¿Verdad que sí? Ok. Cuando hacemos estos ejercicios con sinceridad de corazón, el Espíritu Santo nos recordará las carencias que nosotros hemos tenido en la infancia. Apenas nosotros leamos esto, nosotros vamos a ver qué es lo que nosotros hemos tenido en carencias en la infancia. Entonces, ¿qué hacer cuando el Señor nos lo muestra? Y esto con todos los tanques. Esto es un trabajo minucioso, pero hay que hacerlo. Debemos expresar en voz audible lo que sentimos en el momento de la acción dañina. Si a mí me recuerda el Señor que siempre me criticaban, ¿verdad? No me aprobaban, entonces yo tengo que ir al Señor con esa acción y decirle al Espíritu Santo lo que me decían mi padre o mi madre. Mira, me decían esto, o sea, contarle mis sentimientos y mis emociones al Señor. Y en ese momento probablemente pues va a haber llanto porque hay dolor, o va a haber rabia. Esa rabia y ese dolor está reprimido y hay que sacarlo, porque ese dolor reprimido y esa rabia es lo que trae las enfermedades a la vida de la persona. Entonces, sacar eso y preguntarle al Espíritu Santo qué consecuencias dejó esa actitud de nuestros padres, o qué patrones de pensamiento dejó esa actitud en nuestro corazón. Si la persona lo criticaban mucho, puede que el enemigo haya dejado un patrón de pensamiento: tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder hacer las cosas que tienes que hacer, tú eres un inútil. El enemigo, como tiene puerta abierta de parte de las autoridades que son los padres, entonces mete esos patrones de pensamiento que nos bloquean la vida. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les dije que si en la vida habían pensado soy un fracasado, soy un inútil, todo me sale mal? Cualquier frase que salga de nuestra boca negativa hacia nosotros mismos, nosotros tenemos que preguntar al Espíritu Santo por qué, de dónde viene esa frase. Porque todo lo que nosotros decimos de nosotros mismos es porque tenemos un patrón de pensamiento por la manera como fuimos criados, o la manera que fuimos instruidos o fuimos dañados, ¿no? Entonces debemos renunciar. ¿Qué hacemos con esos patrones de pensamiento? Renunciar y echarlos fuera, sacarlo de nuestro corazón y nuestra mente. Y por eso es que tenemos que leer la palabra, porque tenemos que tomar lo que dice la palabra de nosotros. Si hay un patrón de pensamiento que la persona dice yo soy un inútil, pues la palabra dice yo soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, recopilar textos bíblicos que hablen de lo que es una buena autoestima en el Señor, cómo el Señor nos ve. Y otra cosa es rechazar la imagen negativa de los padres. Si yo tuve un padre o una madre que no me aprobó, los perdono, ¿verdad? Los perdono y le digo al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, rechazo esa imagen negativa del padre que no me aprobó, que no me protegió, que no me dio amor, según el caso sea, ¿no? Y renuncio a esa imagen, la saco de mi alma y me desligo de esa imagen. Y entonces tengo que llenar ese espacio. ¿Con qué lo tengo que llenar? Recibo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como mi Dios, que sí me aprueba, porque murió en la cruz del Calvario por mí. Amén. Aquí hay una pregunta que me la hacen, ¿no? ¿Debemos reclamarles a los padres lo que no nos dieron? Pues no, muchas veces
la gente escucha, entonces está lleno de mucho dolor y mucha rabia y piensa que le puede reclamar a los padres. Eso no se hace, simplemente porque los padres no se pueden juzgar ni se les puede reclamar porque ellos dieron lo que tenían. Eso en la parte natural. Y en la parte espiritual, ellos, dice la Biblia, honra padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Lo que tus padres hicieron contigo, que te dolió, que te formaron mal porque no conocían a Dios o por las circunstancias que ellos vivieron, eso es responsabilidad tuya con el Señor de perdonar. No tienes por qué irle a reclamar a los padres ni a decir, tú no me diste amor, tú no me protegiste, tú me hiciste esto. Eso es pecado grave. Grave porque vamos contra ese mandamiento de honrar padre y madre. Y eso no es honra para los padres. Que yo le diga a mi mamá, es que tú fuiste una mala madre, tú me dejaste solo, tú no me diste provisión. No. Entonces eso no se hace. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros vamos a atender muchas personas heridas. Aquí ya llevamos un camino andado, ¿verdad? Pero vamos a atender muchas personas heridas. Entonces dice, bueno, y entonces mi mamá ¿qué hizo? Y quieren como vengarse, diciendo las cosas. Cuando nosotros nos hieren y tenemos un problema, nosotros no tenemos. Las personas acostumbran a reclamar a otros. Y nosotros no tenemos que estar reclamando, nosotros tenemos, porque los que estamos heridos somos nosotros, el que siente la rabia somos nosotros, el que tiene el dolor somos nosotros. Entonces yo debo ir a Dios, a las personas solo las debo perdonar. Y la lámina de los culpables es las 5, tómela así. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso, porque la gente dice, bueno, pero díselo, si tienes tanta rabia con tu mamá o con tu papá, díselo. No, eso es tu relación con Dios y tú debes ir a Dios y arrepentirte del odio, del rencor y la rabia que sientes. ¿Para qué? Porque no vas a hacer nada con decirle, sí, ponlo, por favor. Ajá. Nuestros errores y problemáticas son responsabilidad de nosotros. Sí, pero fue que mi mamá me crió así, mi papá también, mi mamá me hizo esto. Eso no es problema de ellos ya. Ya es mi relación con Dios. Yo debo perdonar, arrepentirme y procesar el dolor y la rabia para ser sano. ¿Ok? Si no procesamos el dolor y la rabia, no vamos a ser sanos. Ajá. Ahora bien, nosotros vamos a ver, eso que estamos concluyendo, el tanque vacío de la aprobación. Entonces ahora vamos al tanque del perdón y continuamos con el perdón. ¿Ok? ¿Nos queremos poner de pie? Porque veo mucha gente de pie y repitan conmigo. Toda gloria y toda honra es para Cristo. Amén. Amén. Ok. Siéntense. Ajá. Entonces, fíjense, aquí está. Culpables no existen para nosotros en este proceso. Los culpables los perdonamos y seguimos adelante. Sí, pero es que mira, él me hizo esto y está muy feliz. Eso no es problema de nosotros. Eso es problema de Dios, porque Dios es que le toca juzgar. Ajá. Perdona y te parecerás a Dios. Eso es un pensamiento. Retén el rencor y la amargura y te parecerás al que te hirió. Y sigues en un círculo vicioso que no sale de allí. El Señor Jesús, cuando nos perdona, Él nos da una promesa en Hebreos 8:12 que dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el tanque vacío del perdón, recuerden que son 4 tanques más el tanque espiritual, que son 5. Vamos a ver algunas características que son personas llenas de culpabilidad, que no han sido enseñadas a perdonar ni a pedir perdón. ¿Cuándo no hemos sido enseñados? En el hogar. Por eso es que los padres, nosotros debemos acostumbrarnos cuando cometemos fallas y errores, porque las cometemos, a pedirle perdón a los hijos. Mira, perdóname porque te dije esto. Perdóname porque te corregí con ira y con rabia.
Porque cuando yo los corrijo, cuando yo pido perdón, entonces ellos saben, ellos aprenden con esa práctica que hay que pedir perdón. Si los padres no piden perdón, entonces ellos aprenden que no hay que pedir perdón. O sea, no tengo que arrepentirme. Al ser perdonados nos hace falta sentirnos amados y protegidos, ¿verdad? Nosotros cuando nos perdonan, nos sentimos amados y protegidos y aceptados. Cuando nosotros somos perdonados, los tres tanques están funcionando: el amor, la protección y la aprobación. Cuando decimos te perdono, ¿ok? También personas que no pueden morir con tranquilidad o que su enfermedad se prolonga por falta de perdón y arrepentimiento. Cuando las personas no han sido enseñadas en los hogares a perdonar, ni han asistido a una iglesia, ni han sido discipulados, y hay personas que son cristianos y no saben perdonar, no han tenido la disciplina de perdonar, porque el perdón se aprende. Entonces les toca a una persona morir y dura mucho tiempo padeciendo en cama porque tiene falta de perdón. Si a ustedes se enteran de que hay una persona enferma en su entorno, vaya y le oran para que reciba a Jesucristo y para que perdone, porque muchas veces la gente se detiene con un sufrimiento muy largo en una cama porque no sabe perdonar y no sabe cómo hacerlo. Conozco muchos casos que las personas dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo sufre? Y es porque no se ha arrepentido y no ha perdonado. Para eso estamos nosotros, nos enteramos de una persona enferma y vamos a ir a orar para que ellos aprendan a perdonar y a mostrarles el Señor y que lo reciban como Señor y Salvador. También personas que están heridas en el área del perdón y que no saben perdonar, son personas que repiten una y otra vez las circunstancias negativas de su pasado. En esta repetición se la hacen a los amigos, a las parejas, a los terapeutas, a los consejeros, a los psiquiatras, van y repiten que me pasó esto, pero no trabajan con sus áreas. El hecho de que nosotros tengamos la necesidad de repetir es porque falta un trabajo que hacer con el Espíritu Santo. Debemos perdonar, debemos arrepentirnos, debemos sacar la rabia, el rencor y el odio que nos causó esa circunstancia que nosotros repetimos. Que no, que cuando yo era chiquita me maltrataban, me hacían esto, y eso lo repiten. Y se lo repiten a otro consejero, y se lo repiten a un terapeuta, y se lo repiten a un psiquiatra, pero no sanan. Porque el hecho de hacer catarsis no es sanar. Tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Y trabajar es perdón, arrepentimiento y sacar tu dolor y tu rabia y desarraigar eso del corazón. Y vas a ver que no te van a dar ganas de repetirlo más. ¿Ok? Esto es señal de que no hay un estilo de vida de perdón y arrepentimiento en la vida de las personas. Vamos a ver ahora maneras prácticas de aprender a perdonar. Es importante enseñar a los hijos que Dios nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos de nuestra conducta. Muchas veces se le decía, no sé si, me imagino que aquí ya no, pero sí, para los que nos están oyendo, a los hijos Dios te va a castigar. O le hablamos con la palabra manera de látigo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, que el Señor perdona nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, pues Dios nos va a perdonar y el arrepentimiento va a traer un cambio de conducta en nosotros. Entonces, nosotros debemos implantar en nuestro vocabulario, en nuestro sentir, decirle a nuestros hijos te perdono o te pido perdón. Eso debe ser algo común en el hogar, Generalmente cuando alguien nos pide perdón le decimos, cuando una persona viene a hablar con nosotros porque nos hirió y el Señor lo redarguyó, ay no, mira, yo quiero reunirme contigo, quiero pedirte perdón por esto. Entonces le cerramos y le decimos, no chicos, eso no importa, tú no tienes de qué pedirme perdón, tú no me has hecho nada, tranquilo, no me digas nada, tranquilo, no me digas nada. Eso no se debe hacer porque la persona se está liberando. Nosotros debemos
oírle, decirle, ajá, ¿y por qué me vas a pedir perdón? Es más, ayudarle a que nosotros le digamos, ¿y qué más tienes que decirme? Para que la persona se libere y exprese todo lo que el Señor le dijo que pidiera perdón. No tomar en poco ese tipo de confesiones porque es liberación para la otra persona. Muchas veces nos sentimos un poco incómodos, pero hay que escuchar. Y la persona tiene que escuchar, después que habló, te perdono, tranquilo, te perdono. ¿Me perdonas por esto? Sí. Y por esto, y por esto, y por esto, yo te perdono. Porque la persona se está liberando, como dije anteriormente. Con frecuencia los padres tenemos una relación con los hijos como de dominio y posesión, ¿verdad? Y los tratamos con poco respeto y consideración como personas. Sentimos que somos como dueños de ellos, los regañamos en voz alta, los disciplinamos de manera que no le estamos dando el respeto que ellos se merecen como personas. Si nosotros no lo tratamos con respeto, ellos nos van a faltar el respeto cuando sean adultos. Tengo aquí y fíjense, si nosotros los tratamos con el respeto que ellos se merecen como personas, lo que pasa es que lo vemos pequeño y nos creemos por sobre de ellos y creemos que somos dueños de ellos, pero ellos van a crecer. Y esa falta de respeto va a crecer en ellos, entonces lo van a retribuir a nosotros. Entonces debemos hablarle, corregirlos con respeto, con sabiduría y con amor para que ellos puedan dar fruto de prosperidad en su vida emocional. Tengo aquí un testimonio de una persona que él era predicador y entonces él corregía a sus hijas. Y un día el Señor les dijo que las estaba corrigiendo mal, porque las regañaba fuertemente. ¿Por qué? Porque él era el papá. Y entonces el Señor le llamó la atención y le dijo, de la manera como tú le hablaste a tu hija, tú le hablarías a un hermano en la iglesia. Y él dijo, no. Entonces le está faltando el respeto. Tienes que pedirle perdón y corregirla con el respeto que ella se merece, como si fuera cualquier persona de la iglesia. Entonces, cuando nosotros acatamos esto, estamos cultivando el respeto en la familia cuando sean grandes, porque los niños están chiquitos, pero ellos crecen. Entonces vemos esos niños que nos pegan 4 gritos, y nos pegan 4 gritos porque nosotros de chiquitos también se los pegamos. Y eso son conductas que se pasan de familia en familia. Entonces debemos corregir eso. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué hay tanto problema en la sociedad y tanta maldición en la tierra? Porque el problema está en la familia. Si nosotros sanamos el núcleo familiar, la sociedad cambia. Porque nos acordamos que en la escuela nosotros vemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros sanamos la relación con los padres, vamos con los hijos, vamos corrigiendo, entonces Dios va a sanar la tierra. Porque el problema está en el hogar, el problema está en la familia, el problema está en los padres. Dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y muchas veces decimos, este muchacho es muy rebelde, y señalamos con el dedo. Y él es rebelde porque yo lo formé rebelde. Lo que nuestros hijos son es porque nosotros lo formamos así, o porque no corregimos eso. Yo conocí a una persona que ella decía, no, es que ya yo no quiero oír más porque mi hija se porta así, y entonces me dicen que eso yo lo formé. Bueno, tenemos que aceptarlo, es así. Nosotros entonces sembramos uvas y queremos cosechar naranja. Entonces no es lógico, ¿verdad? Entonces está en manos de nosotros los padres volcar nuestro corazón hacia los hijos para que no venga el Señor y hiera la tierra. Debemos pedirle perdón a los hijos por gritarlos, ofenderlos, descalificarlos, o por disciplinarlos sin sabiduría, sin misericordia, y por haberlo hecho con rabia.
¿ok? Entonces, cada una de esas cosas nosotros debemos pedirle perdón. Y si el hijo se queja, bueno, pidamos perdón. Pidamos perdón porque no somos perfectos. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver en los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense que en Lucas 1:17 dice: y de los rebeldes. Cuando nosotros los papás no trabajamos con perdón y arrepentimiento, no restauramos, ¿verdad? Entonces vamos a traer rebeldía a la casa, rebeldía a los hijos de la casa. Ahora fíjense, perdonar no es olvidar, porque muchas veces dice la gente: no, eso ya yo lo olvidé, eso no es perdonar. Nosotros necesitamos procesar, ¿verdad? Con perdón, arrepentimiento, sacar nuestra rabia de nuestras heridas. Y no quiere decir esto que nosotros no nos vamos a acordar de lo que nos hicieron. Nosotros recordamos porque va a ser una experiencia que nos va a servir para ayudar a otras personas. Y vamos a recordar, y lo que tenemos que tener presente es que al recordar lo que nos sucedió, no haya llanto, no haya dolor, no se te quiebre la voz, no haya rabia, no hay un estilo de conducta agresiva, porque eso es señal de que no hemos perdonado. Si nosotros torcemos la boca y nos ponemos molestos cuando recordamos algo, entonces es porque no hemos recordado. Entonces vamos a recordar la incidencia, el problema negativo, pero sin el dolor, sin la rabia, sin el rencor. Es más, nosotros debemos estar pendientes cuando contamos un episodio negativo que nos pasó, estar pendiente de qué sentimos en el corazón, porque hay una palabra que se llama resentir, que eso quiere decir volver a sentir. Cuando nosotros recordamos la situación, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que yo empiezo a recordar algo que me hicieron, entonces lo estoy contando, ya he perdonado, ¿verdad? Y entonces lo estoy contando, pero de repente empiezo a sentir como rabia otra vez. Yo, ¿qué es esto, Señor? Entonces tengo que ir al Señor, ¿verdad? Sí, tengo que ir al Señor, porque hay algo que no he perdonado genuinamente. Yo tengo que recordar lo que la persona me hizo y tengo que sentir que ya la perdoné, y que si yo la veo o lo veo, le puedo saludar con cariño, con amor y con misericordia, ¿ok? Entonces es importante nosotros no caer en el resentir, porque cuando recordamos, a veces nos podemos poner el ejercicio de recordar una situación para ver cómo está nuestro corazón. Cuando le decimos a alguien te perdono, le estamos haciendo la siguiente promesa: prometo no volver a mencionarte esto de nuevo, ¿ok? Prometo no comentarlo de manera agresiva o nociva. Prometo no recordarlo con resentimiento. Porque muchas veces, eso pasa mucho en las parejas, que se perdonan, pero entonces vuelven a sacar el problema que pasó hace un mes. Sí, porque tú me hiciste tal cosa. El otro día escuché yo un chiste que decía: no, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, tengo problemas con mi esposa, porque es que ella es una mujer histórica. Y yo, histórica, pero querrás decir histérica. No, es histórica, porque recuerda todo lo que yo le he hecho de hace tiempo. Entonces, al recordar lo que alguien nos hizo, es porque no hemos perdonado, no hemos pasado la página, y la página se pasa arrepintiéndonos del rencor que sentimos, porque muchas veces perdonamos pero no nos arrepentimos del rencor. Ajá. Fíjense que cuando José salió de la cárcel, vio la victoria y el propósito de Dios. Cuando nosotros perdonamos, nosotros podemos ver el propósito de Dios con todas las circunstancias. Nosotros tenemos que, mientras examinemos nuestro corazón y haya en nuestro corazón rabia, dolor, amargura,
que hablemos con agresividad, entonces quiere decir que nosotros tenemos que volver a procesar, tenemos que hablar. Puede ser que no lo hemos conversado con alguien, porque a veces necesitamos conversar con alguna persona de lo que nos hicieron, porque ahí va a salir la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. ¿Okay? José, cuando él perdonó a sus hermanos, incluso le puso a su hijo Manasés, que dice que Dios le hizo olvidar el trabajo de la casa de su padre. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios nos va a hacer fructificar en la tierra de nuestra aflicción si nosotros perdonamos, nos arrepentimos y procesamos todo lo que tenemos que procesar en el Señor. Ajá, ok. El correr del tiempo no cambia la falta de perdón. La distancia tampoco cambia la falta de perdón. Ahí tenemos la de las cadenitas, que es la 3, la número 3, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el tiempo cambia esta situación, y el tiempo no cambia, sino simplemente añeja las heridas. El otro día yo escuché una frase que decía que el tiempo no sana las heridas, sino que las pudre. ¿Ok? Sí, están allí y debemos sanar. Es serio, porque esto trae enfermedades. Eso es una de las causas de las enfermedades. Debemos llevar al día la limpieza de las heridas del presente con la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, la iglesia y el grupo de reunión. Nosotros no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, porque entonces te atrapan las tinieblas. ¿Ok? Entonces, con el esposo debemos llevar al día todas las situaciones. Vamos a hablar, vamos a perdonar, vamos a decir lo que me ofendió. Cuando nosotros vivimos con una persona, tenemos que estar constantemente limpiando las heridas. Es como la casa, que uno no la deja de limpiar todos los días, todo el tiempo uno está limpiando. Así debemos hacer con nuestras heridas. Entonces, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, porque el orgullo es una de las razones por las cuales no podemos perdonar. No, él me hirió, él me hizo esto, entonces nosotros nos sentimos muy ofendidos, demasiado ofendidos. ¿Por qué? Porque tenemos el orgullo demasiado alto. Si nos comparamos con el Señor Jesús, fíjense lo que dijeron en la prédica esta mañana, el Señor Jesús fue molido. A nosotros no nos han hecho nada de eso, pero sin embargo nosotros tenemos el orgullo muy alto, que eso es lo que trata el Espíritu Santo de doblegar a través de los quebrantos. Los quebrantos son para tratar con nuestro orgullo y que nosotros nos humillemos de la presencia del Señor. Él es el que tiene que doblegar su orgullo. Si no tiene al Señor, pues le va a ser difícil, porque una de las cosas que el Señor hace en nosotros es que pedimos perdón y doblegamos el orgullo por la relación que tenemos con Dios. Cuando yo tengo una relación personal con Dios y tengo temor de Dios, a mí no me importa nada. Yo voy y pido perdón a quien sea. Pero cuando la persona no tiene a Dios, no tiene temor de Dios, y entonces está en el lado humano, que no se arrepienten, sino que le hacen bien a la persona. Y eso son las obras muertas, que lo vamos a ver en el arrepentimiento. Le hacen bien, se tratan bien, te invitan a comer, te dan regalos, pero no te dicen: yo cometí un error, yo quiero pedirte perdón. Lo dice la Biblia, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos los hace estar en paz con él. Entonces uno sigue perdonando y la persona va a cambiar. Sí, sí, sin decirle nada, trátelo con amor, con misericordia, porque él no tiene a Cristo, esa persona no tiene a Cristo y no tiene temor de Dios, pero sin embargo su actitud de amor y de perdón lo ha redarguido, porque hay culturas, ¿verdad?, que traen muchas rencores, que se mueven en muchos rencores. Entonces eso pasa de generación en generación, y hay que
cortarlo, porque muchas veces entonces tú perdonas y dices, pero bueno, pero ¿por qué esto no se acaba? Entonces, ¿por qué hay una maldición que ha pasado de generación en generación? Amén, amén. Gloria al Señor. El Señor reciba toda la gloria y toda la honra. Le damos gracias al Señor por esta tarde.